Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que creo que a muchos de ustedes les va a encantar y es que vamos a hablar de amor, fama y Kerem Bürsin. Exacto, hoy vamos a sumergirnos en el universo de este actor turco que nos tiene a todos suspirando, y vamos a desentrañar, basándonos en las declaraciones de su talentosísima compañera y expareja, Hande Erçel, cómo Kerem Bürsin lograba, equilibrar su vida amorosa con la intensa fama que lo rodea. Y antes de empezar, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal. Si les gustan los vídeos sobre actores, actrices, noticias de farándula, chismecitos, análisis de relaciones y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, este es su lugar. Aquí desmenuzamos las vidas de sus celebridades favoritas, exploramos los secretos detrás de sus éxitos y, por supuesto, hablamos de amor, desamor y todo lo que conlleva la vida en el ojo público. Así que si aún no lo han hecho, denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Me encanta que estén aquí formando parte de esta comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido que les guste. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿verdad? Su romance en la serie Love is in the Air nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, capítulo tras capítulo. La historia de Eda y Serkan, de su amor, de sus luchas, de sus alegrías y tristezas, nos conquistó a todos. Y el hecho de que su amor traspasara la ficción a la realidad, que dos de sus protagonistas principales se enamoraran en la vida real, nos hizo soñar a muchos. Nos dio la esperanza de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas y en las series, también es posible en el mundo real. Aunque la relación entre Kerem y Hande terminó, la admiración mutua y el respeto entre ellos, al menos públicamente, siguen intactos. Y es que en el mundo de las celebridades, donde las luces de los focos brillan intensamente y los flashes de las cámaras no se detienen, mantener la privacidad y una imagen pública limpia es un arte, una habilidad que pocos dominan a la perfección. Hay que lidiar con la presión de los medios, con las expectativas de los fans, con los rumores, con las especulaciones. Es un torbellino constante. Hoy, a través de las declaraciones de Hande, vamos a intentar entender un poco mejor cómo Kerem manejaba este complejo equilibrio entre el amor y la fama. Porque, seamos sinceros, no es fácil. No es fácil vivir tu vida bajo el escrutinio público, con cada paso que das siendo analizado y comentado por millones de personas. No es fácil proteger tu vida personal, tus sentimientos y tus relaciones, cuando el mundo entero parece tener derecho a opinar sobre ellos. Hande, en diversas entrevistas y declaraciones, ha hablado sobre la importancia de la privacidad y cómo ella, junto con Kerem, intentaron mantener ciertos aspectos de su relación alejados del ojo público. Esto en un mundo donde los paparazzi acechan en cada esquina, donde las redes sociales son un hervidero de especulaciones y donde los medios de comunicación buscan desesperadamente el próximo titular jugoso, no es tarea fácil. Implica una estrategia, una planificación y, sobre todo, un acuerdo mutuo. Significa establecer límites, ser selectivo con lo que se comparte y a veces incluso evitar ciertos lugares o situaciones. Según ella, Kerem siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen, pero sin dejar de ser auténtico. No se trata de ocultarse o de fingir ser alguien que no eres, sino de proteger tu intimidad. Es saber cuándo decir sí y cuándo decir no, cuándo mostrarte al mundo y cuándo mantener la puerta cerrada. Esta autenticidad, combinada con su profesionalismo y su respeto por su pareja, es algo que Hande ha valorado muchísimo. Porque al final del día, lo más importante es ser fiel a ti mismo y a tus valores. Y aquí es donde creo que radica la clave del éxito de Kerem, al menos en lo que respecta a su vida personal. Kerem, al parecer, no solo era un buen actor y un hombre atractivo, sino también alguien consciente de las exigencias de la fama, pero sin dejar que ésta dictara su vida personal. No se dejó llevar por el torbellino de la fama, sino que mantuvo los pies en la tierra y se mantuvo fiel a sus principios. En sus declaraciones, Hande subraya la importancia de la comunicación y la honestidad en la relación. En un mundo donde los rumores vuelan como aves de mal agüero y las noticias se distorsionan, donde la verdad a menudo se mezcla con la mentira, tener una base sólida de confianza y transparencia con tu pareja es fundamental, sobre todo cuando estás expuesto a la opinión pública. La comunicación abierta y sincera, la capacidad de hablar sobre tus sentimientos, tus miedos y tus preocupaciones es esencial para construir una relación fuerte y duradera.
Una de las cosas más interesantes que Ande ha mencionado es cómo Kerem gestionaba la presión mediática. Evidentemente, ser una figura pública implica lidiar con comentarios, críticas y un constante escrutinio. Los medios de comunicación, las redes sociales y por supuesto, los fans, están siempre atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada foto. La presión puede ser abrumadora, puede generar ansiedad, estrés y, en algunos casos, incluso depresión. Kerem, según Ande, demostraba una capacidad notable para no dejarse consumir por todo esto. Él tenía una manera de proteger su vida personal, sin ser hermético, y eso, al parecer, le permitía mantener una relación sana y equilibrada. Aprendió a filtrar el ruido, a no darle importancia a los comentarios malintencionados y a enfocarse en lo que realmente importaba, su relación, su familia y su bienestar personal. Creo que esta es una lección valiosísima para todos, no solo para las celebridades. Aprender a filtrar el ruido y a priorizar lo que realmente importa, en este caso, su relación, es esencial. Y es que al final del día, la fama es efímera. Los titulares cambian, los rumores se desvanecen y las tendencias van y vienen. Lo que perdura, lo que realmente importa, son las relaciones que construimos, los vínculos que creamos y el amor que compartimos. Otro aspecto que resalta Ande es la capacidad de Kerem para separar su vida profesional de su vida personal. Aunque la fama y el trabajo son inseparables en el mundo del espectáculo, Kerem lograba, en cierta medida, dejar el trabajo en el trabajo. Esto no significa que no se preocupara por su carrera, ni mucho menos. Significa que sabía cómo desconectar y disfrutar de los momentos fuera del set, con su pareja, amigos y familia. Esta habilidad para equilibrar las distintas facetas de su vida es, sin duda, un rasgo muy atractivo y admirable. Es fácil perderse en el torbellino del trabajo, en la exigencia constante de estar disponible, de cumplir con los plazos y de satisfacer las expectativas. Pero Kerem, al parecer, entendía la importancia de desconectar, de tomarse un tiempo para sí mismo y para las personas que amaba. Imagínense la presión de las grabaciones, las entrevistas, los eventos, los viajes. Es una locura. Los horarios son extenuantes, los rodajes pueden durar meses, y la demanda de tiempo y energía es constante. Y a eso hay que sumarle el hecho de tener una relación sentimental, que requiere tiempo, atención y dedicación. Hay que hacer espacio para el otro, para las conversaciones, para las risas, para los momentos de intimidad. Por eso el ejemplo de Kerem, tal y como lo describe Ande, es tan interesante. Nos muestra que es posible tener éxito en la vida profesional y al mismo tiempo construir una relación sana y duradera, siempre y cuando haya comunicación, respeto, privacidad y la capacidad de separar las cosas. Otro punto importante que creo que podemos sacar de las declaraciones de Ande es la importancia de la empatía y el apoyo mutuo. En una relación donde ambos miembros son figuras públicas, es fundamental entender las presiones y los desafíos que cada uno enfrenta. Ambos están expuestos a la crítica, al escrutinio y a la opinión pública. Ambos necesitan un espacio donde sentirse seguros y protegidos, donde poder ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. Kerem y Ande, al parecer, se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Se entendían, se respetaban y se brindaban el apoyo que necesitaban para afrontar los altibajos de la fama. Esto es esencial para que una relación sobreviva en el mundo del espectáculo. Es crucial tener a alguien que te entienda, que te apoye y que te ayude a navegar por las turbulentas aguas de la fama. Y volviendo al tema de la privacidad, creo que aquí hay una gran lección. En un mundo donde todo se comparte en las redes sociales, donde la privacidad se ha convertido en un lujo, donde cada momento de nuestra vida es susceptible de ser capturado y compartido, la decisión de proteger tu intimidad es una declaración de intenciones. Sin embargo, Kerem y Ande, al menos en parte, lograron proteger su relación, lo que les permitió vivir su amor de una manera más auténtica y personal. Esto no significa esconderse, sino elegir que se comparte y que se guarda para uno mismo. Es tener la capacidad de decir, esto es mío, y de no permitir que el mundo interfiera en tu intimidad. Es una lección de valentía y de sensatez. Porque al final del día, la privacidad es un derecho y protegerlo es una necesidad. En resumen, según lo que Ande ha revelado, Kerem Bürsin logró equilibrar amor y fama gracias a su profesionalismo, su capacidad para proteger su vida personal, su honestidad y comunicación con su pareja, su empatía y apoyo mutuo, y su habilidad para separar trabajo y vida personal. Todo esto, combinado con su autenticidad, le permitió vivir una relación sentimental, sin dejarse abrumar por el escrutinio público.
Es importante tener en cuenta que aunque la relación entre Kerem y Ande no duró para siempre, el respeto y la admiración que se profesan demuestran que el éxito, tanto en la vida personal como en la profesional, es posible. Y lo más importante, nos recuerdan la importancia de la autenticidad, la comunicación y el respeto en cualquier relación. Nos enseñan que incluso en el mundo de la fama, el amor puede florecer si se le da el espacio adecuado. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Creo que hemos explorado un tema fascinante, un tema que nos concierne a todos, independientemente de si somos famosos o no. Todos anhelamos el amor, todos aspiramos a la felicidad y todos, en algún momento, nos enfrentamos al desafío de equilibrar nuestras vidas personales y profesionales. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que hemos hablado? ¿Creen que es posible hoy en día mantener la privacidad en una relación en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Cómo creen ustedes que se puede equilibrar la fama y el amor? ¿Qué consejos darían? Compartan sus ideas. Ya saben, la conversación no termina aquí. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre sus celebridades favoritas, sobre el mundo del espectáculo y sobre todo lo que les apasiona. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es una serie, y cada uno de nosotros es el protagonista de su propia historia. Hasta la próxima.